el deseo de hablar la palabra de Dios. Más bien crece el deseo, ¿verdad? Son sentimientos encontrados, ¿verdad? Dice, tengo temor, sí, pero también tengo el deseo de hablar la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que no lo puedo explicar, pero yo sé que eso nunca va a desaparecer. Y me gozo, ¿verdad? Porque puedo sentir que es como estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? El título del mensaje lo titulé El último viaje en tren. Y eso me trae nostalgia, ¿verdad? Me trae buenos recuerdos de la infancia. Cuando íbamos a los campamentos, precisamente, nos llevaban en tren. El hermano Francisco Barajas nos llevaba y nos subía en la estación del tren que está aquí cerquita, ¿va? Y se aseguraba de que estuviéramos todos los niños sentados en nuestros lugares, y luego ya algunas madres que acompañaban y le ayudaban se quedaban ahí. El hermano se bajaba y cuando arrancaba el tren también él se iba con su carro hasta Jiménez, Chihuahua. Allá íbamos viendo nosotros en el transcurso, veíamos el carro del hermano Francisco que iba por la carretera. Ya para llegar a Jiménez se adelantaba, y cuando bajábamos del tren, él ya nos tenía un transporte para llevarnos hasta el campamento, un camioncito. Entonces y pues se me ocurrió titularlo así. Ahorita van a ver por qué. Dice, a manera de introducción, vamos a ir a Dios en una oración primeramente. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Señor, le doy gracias por la vida y la salud que nos concede, Padre, porque podemos estar aquí, Señor. Es una gran bendición, es un buen lugar estar aquí en su casa de adoración, Padre. Es donde podemos encontrar la seguridad, Padre. Gracias, Señor, porque nos bendice, Señor, porque podemos caminar, Señor, podemos levantarnos cada día, Padre, podemos gozar de estas bendiciones, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que es con nosotros, Padre. Y en este momento, Señor, que nos disponemos a hablar su palabra, Señor, pedimos, Señor, que sea usted el que hable a través de su siervo, Señor. Que las palabras, Señor, que se hablen, Señor, que sean las correctas, Señor, que puedan edificar, Señor, que sean de bendición para mis hermanos, Señor. Le pido, pues, Señor, que usted sea el que dirija, Señor, este culto, Padre, esta predicación, Señor, y que nos tome de su mano y nos lleve, Señor, como quien lleva a un niño, Señor, con la seguridad de que vamos a un lugar seguro. Se lo pedimos en el precioso y bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, vamos a citar el Salmo 11. En el Salmo 11, capítulo 11, versículo 3. Es un sencillo versículo que encierra mucho. Dice el rey David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Es una pregunta que se hace el rey David, y probablemente han pasado casi 3000 años desde que el rey David hizo esta pregunta, y sigue tan vigente en nuestros días. No sabemos exactamente en qué momento de su vida el rey David hace esta declaración. Algunos estudiosos o comentaristas de la palabra de Dios, como Charles Spurgeon, dicen que él cree, es nada más una suposición, él cree
que fue cuando el rey David, antes de ser rey, huía del rey Saúl. O también, dice, muy probablemente también, cuando huía de su hijo Absalón. La verdad, no sabemos exactamente cuándo fue. Pero lo que sí sabemos y debe de importarnos es que esta declaración que nos dice el rey David toma un significado de vital importancia en nuestros días. O sea que, en otras palabras, esta pregunta del rey David se vuelve esencial, imprescindible, fundamental e importante. Dice, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos establecidos por Dios, morales de la sociedad en que la iglesia está, parecen derrumbarse? ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio parecen ser sacudidas y cambiadas? ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia hace falta? Vayámonos contestando estas preguntas. Dice, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales de la sociedad parecen derrumbarse? Primero entendamos por morales, ¿verdad? Por moralidad, ¿qué es? La moral es un concepto que se hace referencia al conjunto de comportamientos socialmente bien vistos, los cuales dependen de la cultura de cada país y su religión. Lo que puede ser normal aquí, en este país, para otro país puede ser malo. O sea, lo que es moral en un país puede ser mal visto en otro. ¿Sí? Ejemplos de buena moral son decir la verdad, generosidad y altruismo, no contradecir lo que la sociedad manda, respeto por la vida, tratar a los demás de acuerdo a como uno quiere ser tratado, no hacer trampas y muchas cosas como la justicia, la autoridad, la libertad, la pureza, son cosas de moralidad, ¿verdad? Vivimos tiempos en el que el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Esos son los tiempos que estamos viviendo. La Biblia es la fuente de la moralidad cristiana. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Parte de esa imagen hace que el hombre sea un ser moral. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a Timoteo y podemos ver cómo nos está diciendo que la palabra es útil para tener esos valores, esa moral. Por eso dice que para nosotros los cristianos es fundamental el estudiar bien la palabra y saber cómo debemos comportarnos ante la sociedad. Dice, bueno, ¿qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio parecen ser sacudidas y cambiadas? Sabemos, hermanos, no es un secreto para nosotros que en la actualidad el matrimonio es muy atacado, ¿verdad? Y querer cambiar la forma que Dios estableció para llevar un matrimonio, ¿verdad? Dice, el matrimonio es la institución más atacada en la actualidad por la sociedad. Nosotros los cristianos
creemos que el máximo entendimiento de la voluntad de Dios para el matrimonio puede derivarse de una examinación cuidadosa de las enseñanzas de las Escrituras. O sea, es lo que les decía. Vemos en Génesis 2, capítulo 2, del versículo 18 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Podemos ver cómo Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Le corresponde a la iglesia el educar tanto a la misma iglesia como a la sociedad y la cultura en general. Como les decía, no es un secreto o algo nuevo para nosotros que la gran mayoría de los problemas que se atienden en consejería en la iglesia están relacionados con el matrimonio. Y esto es, hermanos, porque no llevamos nuestros matrimonios como Dios manda. Dios nos creó y creó también el matrimonio, y con Él es el creador y Él hizo el instructivo. Él nos dio el instructivo, las indicaciones de cómo llevar el matrimonio. Y no quiero meterme en mucho de esto, nada más lo estoy mencionando para que nos demos una idea de cómo ha ido influyendo o cómo ha ido cambiando los fundamentos establecidos por Dios en la sociedad y también en la iglesia. Y esto nos lleva nuevamente a hacernos la misma pregunta, ¿verdad? Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es la pregunta que se hacía el rey David. ¿Qué les parece, mis hermanos, si juntos buscamos una respuesta a la pregunta que se hace el salmista? Acompáñenme a leer Ezequiel capítulo 22 del versículo 1 al 14. Ezequiel capítulo 22 del versículo 1 al 14. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en aprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti,
amancillada de su nombre y de gran turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Este episodio, hermanos, que es en Ezequiel 22, este episodio transcurre en el tiempo de las deportaciones, entre la primera en Babilonia y la segunda con el imperio persa. Durante el tiempo del surgimiento del imperio babilónico. Aquí habla de los muchos hechos de maldad que el pueblo de Judá estaban cometiendo en esos tiempos. Esos hechos son o eran, del versículo 1 al 5 habla derramamiento de sangre y el asesinato. Versículo 6, corrupción gubernamental. Versículos 7 y 10, odio por los padres. Versículos 7 y 12, extorsión. Versículos 10 y 11, inmoralidad sexual. Versículos 13, codicia. Por estas acciones y cosas parecidas, Dios prometió un castigo decisivo. Lo podemos ver en el versículo 21. Dice en el 21, dice, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Eso que mencionan, hermanos, en la actualidad, ya lo vivimos, hermano. Muchas de las cosas suceden en nuestra actualidad. Y Jehová Dios estaba molesto, ¿verdad? Y dijo, y los iba a castigar. Y que el Señor dice, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Pero podemos encontrar una respuesta aquí de Jehová, dice, en el versículo 30. En el versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea que lo que nos dice Jehová aquí es que él buscó una persona que se interpusiera, ¿verdad? Que defendiera al pueblo, dijera, Señor, no los destruya, Señor, danos otra oportunidad. Dice Jehová, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no que no hubiera en ese tiempo hombres justos, porque era el tiempo en el que estaba el profeta Jeremías, estaba Daniel, había hombres, pero a lo que yo puedo entender es que el Señor busca gente como tú y como yo, del pueblo de Dios, que se
rebelen contra la maldad, ¿verdad? Que defiendan al pueblo. Esta parece ser la respuesta de Jehová Dios a la pregunta del rey David. Esta escritura nos muestra la importancia de estar alerta y estar dispuestos a luchar por nuestra fe y proteger a aquellos a quienes amamos. Dios está buscando quien se ponga en la brecha, como lo hizo Moisés. Tenemos un ejemplo de Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando subió al monte de Horeb a recibir los mandamientos? ¿Y qué pasó? Lo podemos ver en los Salmos, lo menciona, en Salmo 6, versículo 19 al 23. Ahí lo tienen. Dice: hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Ahí es otra versión, pero aquí en la Reina Valero dice, él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Esto, mis amados hermanos, es un ejemplo de ponerse en la brecha. Cómo Moisés intercedió por el pueblo, ¿verdad? Para que no fuera destruido. Nada más se descuidó un ratito en el que fue, unos días en el que él va al monte, sube por los mandamientos, las tablas, y al regresar ya estaban adorando un ídolo. Pero él intercede para que Dios no destruyera a su pueblo. Ponerse en la brecha para proteger al pueblo, dice. Moisés se puso en la brecha, intercedió por el pueblo para que Dios no lo destruyera. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Esther. Es una hermosa historia. El libro de Esther es una historia muy bonita, donde narra de Esther y Mardoqueo, cómo Esther intercede por el pueblo ante el rey para proteger al pueblo judío, ¿verdad? Ese es un ejemplo también de ponerse en la brecha. El mayor ejemplo lo podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo intercedió por nosotros y por Él somos salvos, podemos ser salvos. Es el mayor ejemplo, ¿verdad? de ponerse en la brecha, de defender. Estos son ejemplos de lo que podemos hacer cuando vemos que los fundamentos establecidos por Dios parecen ser destruidos. En la actualidad es nuestra responsabilidad como iglesia, o sea que cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, porque sí saben, hermanos, que la iglesia somos cada uno de nosotros, no es el edificio la iglesia la formamos todos, no es el edificio, pues nos podemos reunir en otro lugar, pero el grupo de personas conformamos la iglesia. Y el apóstol Pablo nos da una clara enseñanza de ello. Tenemos 3 puntos que tocar. Dice, el primero, dice, la iglesia verdadera, el remanente de Dios, lo encontramos en Romanos capítulo 11, del versículo 1 al 8. Romanos capítulo 11.
Romanos capítulo 11 del versículo 1 al 8 dice: el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice el apóstol, y eso es para nosotros, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí, hermanos, en la iglesia hay un remanente escogido por gracia, dice. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, dice el apóstol. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice el apóstol. Y podemos estar seguros de que, oye, aún en nuestros días hay un remanente, hay un pueblo escogido por Dios. Y a ese pueblo es el que tenemos que luchar para conservar estos conceptos del Señor. Dice, el apóstol Pablo nos dice claramente que aún en nuestros días existe un remanente. La palabra remanente quiere decir, según el diccionario, un remanente es algo que permanece, según el diccionario normal. Pero en términos bíblicos, el término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios, sin importar lo que enfrenten. Si usted piensa que todavía hay, dígame, hermano, todavía hay gente que está decidida a trabajar, a enfrentar los problemas que tenga que enfrentar. Pero dice el apóstol, aún en nuestros días hay un remanente. ¿Qué decía? Pone el ejemplo de Elías, ¿verdad? Él decía al profeta, decía: ya no queda nadie, a todos tus profetas han matado. No te equivoques, Elías, todavía tengo 7,000 que no han doblado rodilla contra Baal. O sea, así en nuestros días todavía hay. Pues, es que todos pecamos, hermano. ¿Quién va a reprender a su hermano si todos pecamos? Dice el apóstol, no es por obras, es por gracia. Dios tiene unos escogidos y no es por obras. Y dice, si no sería gracia. Si fuera por obras, no fuera gracia. Lo explica muy bien el apóstol. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. Hay gente todavía que puede defender los fundamentos que Dios ha establecido. Dice, como punto número 2, dice, la iglesia es llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16. En Mateo 5, del versículo 13 al 16, y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Somos llamados a ser sal de la tierra y la luz del mundo. Y el cristiano está llamado a ser sal de la tierra porque nuestro mundo de hoy necesita dirección, necesita valores. Y aquí nos los dice Jesús mismo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Como lo hemos leído. Como punto número 3, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Nos lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 15. En Timoteo, del 14 y 15, dice el apóstol hablándole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, hermanos. Dice el Señor, dice el apóstol, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia, esta es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos toca a nosotros? Defender la verdad, columna y baluarte, sostener la verdad. Es la encargada de sostener y defender la verdad. Pararse en la brecha, mis amados hermanos, es un privilegio. Es una enorme responsabilidad. Es un privilegio no merecido y es una responsabilidad sumamente pesada. Nosotros no podemos pararnos en la brecha sin saber lo que implica dicha función. Pararse en la brecha va a implicar sacrificios, hermanos. Va a implicar riesgos. Va a implicar críticas, rechazos y experimentar celos y envidias por parte de hombres y mujeres. En fin, estar en la brecha es experimentar todo lo que el pueblo de Dios o los líderes del pueblo de Dios han experimentado cuando ellos han realizado su trabajo. Si la iglesia hace su trabajo en cada generación, el mundo nos va a perseguir. La única razón por la que el mundo nos deja tranquilos es porque la iglesia no está confrontando al mundo. Pero si la iglesia se levanta y establece un patrón de luz en medio de esta generación, pues la iglesia se encontrará con oposición. Pero nosotros tenemos garantías de parte de Dios, óiganlo bien, tenemos garantías de parte de Dios, que las peores circunstancias en las que nosotros nos podamos ver o encontrar, obrarán para bien. Amén. Lo vimos, el pastor dio un estudio de José. Todo lo que trataron de hacerle mal, Dios lo convirtió en bien. Esa es la confianza que tenemos, que las peores circunstancias en las que nosotros nos podamos ver por defender a la iglesia, obrarán para bien. Pues para ir finalizando este tema, quiero contarles una historia verídica que creo puede ser un buen ejemplo de lo que significa pararse en la brecha. Esta historia ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El nombre de este personaje es
Nicholas Winton nació en Londres, Inglaterra, el 19 de mayo de 1909 y murió el 1 de julio de 2015 a los 106 años. Fue un filántropo británico de origen judío que salvó a 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi en 1939. Él era hijo de Rudolf Weinstein, gerente de banco, y de Barbara Weinstein, ambos judíos alemanes que habían emigrado a Londres en 1907. El apellido de la familia era Weinstein, pero más tarde lo cambiaron por Winton. También se convirtieron al cristianismo y Winton fue bautizado. En 1931, una vez finalizados sus estudios, entró a trabajar como agente de bolsa en su ciudad natal hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1938 tenía provisto pasar unos días de vacaciones esquiando en Suiza, cuando recibió una llamada telefónica de su amigo Martin Blake, en la que éste le pedía que cancelara todos los planes que tuviera para esos días y se dirigiera a Praga, en Checoslovaquia. Tengo una propuesta muy interesante para ti. No te molestes en traer los esquís, le dijo Blake. Esa propuesta que le estaba haciendo su amigo Martin Blake era de ir a ayudar. Alemania estaba invadiendo los países y en Checoslovaquia no era la excepción. Entonces su amigo le dijo que le proponía que fuera para ayudar, porque lo consideraba muy bueno a él para toda la papelería. Y dice que serías muy útil aquí para arreglar los papeles, ¿va? Entonces él va aunque la familia de él se oponía, la madre de él se oponía a que fuera dice, todos están saliendo de Checoslovaquia y tú vas para allá. Dice, todos están tratando de huir para acá, ¿va? Pero tú vas para allá. Dice, es que no puedo ir en contra de mis valores, que tú, le dice a la mamá, que tú me enseñaste, tú misma me enseñaste estos valores y yo puedo ayudar allá y voy allá, ¿verdad? Entonces él se va con su amigo y empiezan a ver la situación, empiezan a ver los grupos de refugiados que ya había ahí, que venían huyendo de Alemania y estaban en Checoslovaquia. Entonces él se le hace interesante o decide salvar a los niños. Para eso era una tarea muy, muy pesada, porque él tenía primeramente que convencer a los padres de ahí, de los niños, de decirles que ya venían los alemanes y que los alemanes venían y mataban y muy probablemente iban a morir. Dejen ir a sus niños para llevarlos a Inglaterra. Y en Inglaterra tenían la tarea de conseguirles, el gobierno de Inglaterra les pedía como requisito que le consiguiera quien adoptara a esos niños allá, quién les iba a dar casa a esos niños en Inglaterra. Entonces la tarea era en Checoslovaquia y en Inglaterra, ¿verdad? Su mamá se encargó, le ayudó, al fin de cuentas le ayudó a conseguir a los padres que iban a adoptar a esos niños allá en Inglaterra. Y él, por su cuenta acá, convencer a los papás de que soltaran a los niños para irse a Alemania. O sea, no era fácil la tarea, y el tiempo corría en su contra. Alemania ya estaba entrando a Checoslovaquia. Y entonces se organizaron, él les arreglaba su permiso,
tenían que depositar también un dinero en el gobierno de Inglaterra como por cada niño que entraba y pagar el viaje, ¿verdad?, de tren. Tenían que conseguir recursos para pagar el viaje de tren de Checoslovaquia a Londres. Entonces él decidió empezar y organizar todo. Hizo toda la papelería, los trámites de cada niño y los enviaron, estuvieron enviando a Inglaterra. Logró salvar a 669 niños. Después de él mantuvo oculto la historia por 50 años. Él no quiso, al principio porque era peligroso que se supiera lo que él había hecho, porque esa información al principio de los años podía costarle la vida a él cuando todavía estaba reciente lo de la guerra. Pero con el tiempo a él no le interesaba que se supiera esa historia, sino es hasta que la esposa de Nicholas Winston, ella veía que tenía muchos papeles en su oficina y quería deshacerse de ellos, quería limpiar ahí. Entonces él no buscaba un reconocimiento, y la esposa le decía: ¿por qué ya no quemas esos papeles? No sé si a ustedes les ha ocurrido. Ya deshazte de esos papeles, ¿para qué quieres tantos papeles de eso? Y luego ya él le platica a la esposa la historia, ¿verdad? Le dice: mira, estos papeles, cuando él todavía no estaba casado, dice: yo hice esto, tengo los documentos de cada niño, ¿en dónde los dejé? ¿Con qué familia se quedaron? La información la tengo y la he guardado durante 50 años. Pero ¿qué hizo la esposa? La esposa, el primer día que él supo esa información, ya ven cómo son las esposas, fue a un periódico, y ese periódico, el dueño se entrevista con el del periódico y da la información, y luego ese periódico eran dueños de un canal de televisión. Entonces rápidamente invitan a Nicholas Winston, lo invitan a un programa y a él va sin saber para qué lo querían. Entonces lo sientan en una silla y está lleno, así como ahorita así. Entonces están todas las personas y luego la presentadora dice: quiero que se ponga de pie alguien que le deba algún favor al señor Nicholas Winston. Y pues él como que le extrañó, ¿verdad? A ver si ya él tenía como casi 80, casi 90 años. Y entonces se paran todos y empiezan a ver. Dice: yo fui la niña que usted salvó, y yo fui yo fui el otro. Se empezaron a parar todos. Obviamente a Nicholas Winston se le salieron las lágrimas, ¿verdad?, del hecho que él logró, ¿verdad? Cuando hacen cuentas de las personas que él salvó 669 niños, pero ellos obviamente se casaron, tuvieron niños, y son 7,000 personas a las que él pudo salvar, porque obviamente tuvieron hijos, nietos y todo, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de ponerse en la brecha, ¿verdad? Él tenía una vida tranquila. Él era un exitoso banquero, un corredor de bolsa, hijo de un padre que también era gerente de un banco. Él no tenía por qué preocuparse en ir a salvar a otras personas. Y la lección de hoy es esa, que nosotros podemos salvar a nuestros hijos. Primeramente, ¿verdad?, a nuestros hijos, y buscar salvar pues nuestros padres, nuestra madre, obviamente toda nuestra familia, y buscar salvar, extendernos a más gente. O podemos también quedarnos tranquilamente cruzados de manos, ¿verdad?, y ver cómo nuestros hijos se van a perder, y nosotros debemos preocuparnos por su salvación, ponerlos, como Nicholas Winston les decía, ponerlos en un lugar seguro, porque nosotros no vamos a estar aquí eternamente, pero si nos preocupamos en
ponerlos en el camino del Señor, los vamos a dejar en un lugar seguro, en un lugar, como decía Nico, los quiero sacar de aquí para llevarlos donde estén seguros. No nos tardemos, hermanos. Si nosotros también queremos ser salvos, si alguno no ha aceptado al Señor, no tengamos por tardanza, hermanos. Apresurémonos, porque es como les decía, los alemanes ya están entrando, en cualquier momento llegan. No dejemos para lo último, ¿verdad? Que siempre dejamos y postergamos. No, mañana, la próxima semana, la invitación se hace, ¿verdad? ¿Quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Es el momento, no lo dejes para mañana, porque quizás el otro día no va a llegar, ¿verdad? Como les decía él, el motivo el título, el último viaje en tren, fue porque hubo un último viaje en tren, en el cual iban 250 niños. Probablemente Nicolás Winston fue de los primeros a los que les dijo: vámonos, porque vienen los alemanes. Pero ellos, como ahorita, lo dejamos para después. Se quedaron hasta el último, 250 niños, y los alemanes detuvieron ese tren. Cuando él lo cuenta, se le salen las lágrimas. Dice: pude haber salvado a muchos niños más, pero el tiempo, la premura, los alemanes llegaron como el diablo, ¿verdad?, a destruir y matar. Y nosotros debemos preocuparnos, pararnos en la brecha. Ese es el mensaje, ¿verdad? Dice: ¿qué podrá hacer el justo cuando los fundamentos son destruidos, ¿verdad? Cuando vemos cómo la sociedad está cambiando lo que Dios ha establecido. Debemos preocuparnos por defender, ¿verdad?, los valores que el Señor los fundamentos que Dios nos dejó. Debemos preocuparnos por nuestros hijos, por nuestra familia, y seguir a los que más alcancemos, ¿verdad? Llevemos el mensaje de salvación a más personas. Porque, como dice, tal vez el otro viaje no salga. Tal vez lleguen y lo detengan y no va a haber otra oportunidad. Hoy es la oportunidad, ¿verdad? Hermanos, pues, si alguna persona quiere aceptar al Señor como su Salvador, es el momento de levantar la mano y de pasar al frente. Vimos, como decía nuestro hermano Vela, como Néstor Velázquez, hijo, fue bautizado, ¿verdad? Si él ha crecido aquí desde niño, él conoce todo desde niño. Él se ha criado como un buen cristiano, ¿verdad? Porque él no podía ser bautizado, ¿verdad? Dice: ¿qué impide que sea bautizado? Así también nosotros, hermanos, preparémonos para llevar el evangelio a más personas. Tratemos de salvar lo más que se pueda, ¿verdad? No dice: pude haber salvado mucha gente, pero el tiempo. Cuando estemos con el Señor, tal vez como Nicolás Winston dice: a ver, pues ¿a quién salvaste? Que se pare a alguien de los que están aquí, a ver quién, ¿verdad? Qué bonito sería que se para toda una iglesia, ¿verdad? Hagamos, Señor, trabajemos por el Señor, dejemos un legado a nuestros hijos. Eso es lo que que el Señor tenía preparado para ustedes en este día. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Señor, gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Su palabra se ha hablado, Señor. Gracias, Señor, porque nos bendice, Señor, porque nos ha dado la oportunidad, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, de recibir la salvación, Padre.
Gracias, Señor, por ponernos en un lugar seguro, Padre. Un lugar donde podemos, Señor, al final de nuestros días llegar, Señor. Pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que aún no han aceptado como su Señor y Salvador, Señor, que mueva sus corazones, Padre, y que se apresuren, Señor, porque el tiempo se acerca. No sabemos ni el día ni la hora, Padre, pero confiamos en ti, Señor, en que tú estarás con nosotros, Señor, en que harás la obra en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.